De nuestro Señor en el día de hoy. Hoy vamos a leer del verso 12 al 21, ¿no? Salmo 22, verso 12 al 21. Y vamos a ser instruidos por la obra del Espíritu Santo y su palabra en nuestras mentes y entender así este hermoso salmo para la vida nuestra y nuestros problemas de tiempo a tiempo que tenemos. Salmo 22, verso 12 al 21 dice la Escritura: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque nos enseñas a través de este texto la agonía, los momentos difíciles del rey David. Ayúdanos a entender, a contemplar, a mirar la debilidad nuestra, pero sobre todo tu mano poderosa. Que podamos entender que tú eres Señor poderoso, fortaleza nuestra, y que pronto estás para socorrer a una alma agonizante. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos revelas a través de tu palabra los principios que estaremos escuchando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, y mientras toman asiento, ayúdenme a buscar el capítulo 1 de Pedro, capítulo 5. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, tenemos un contexto que nos puede ayudar con el Salmo 22, en lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, la Escritura del Señor nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es interesante ver, no solamente en el contexto del Salmo 22 con la carta del apóstol Pedro, sobre quién es nuestro adversario, quién está a tanto de nuestro alrededor, quién está siguiéndonos constantemente. Vemos en este salmo, en el Salmo 22, no solamente la agonía del rey David, pero ya con la luz del Nuevo Testamento vamos a contemplar que bien podemos identificarnos con este periodo, en esta causa que el rey David está pasando. Quiero comenzar primeramente
citando a Thomas Watson, sobre la tentación sigue las bendiciones. Lo que vamos a ver en el Salmo 22 es una prueba, lucha y una serie de tentaciones al rey David, pero también vamos a ver las bendiciones que el propio rey David, y en este caso nosotros, que leyendo Pedro, tenemos en Cristo Jesús, cuáles son esas luchas, pruebas, tentaciones que siguen a las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Thomas Watson dice lo siguiente, y cito: como un pirata acomete a un buque cargado de riquezas, así Satanás asalta a una alma que ha sido cargada de bendiciones espirituales para robárselas. El diablo siente envidia cuando ve que una alma está gozando de las bendiciones de Dios. El traje de colores de José despertó la envidia de sus hermanos y estos conspiraron contra él. Terminó la cita. Lo que Thomas Watson nos dice es que Satanás persigue a aquellos por un odio, no solamente a Dios, sino un odio a la obra de Dios a favor de su creación. Él persigue a aquellos que han sido cargados de bendiciones espirituales. ¿Cuál es el fin de esta búsqueda constante? Para robárselas, para robar la paz, para robar todas las riquezas que ellos tienen por la obra, en este caso de Jesucristo, que ha enriquecido sus vidas. Sabemos que Satanás, y estaremos viendo más adelante, no solamente es alguien que se mueve en los aspectos de oscuridad, de mentira y engaño, y obviamente en un mundo caído es su terreno, pero de una forma u otra también busca a aquellos hijos de Dios que tienen estas bendiciones, y de esa manera, como leímos en Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, esta frase de Thomas Watson nos ayuda a entender que así como el pirata acomete contra un buque cargado de riquezas, de igual modo, el adversario, nuestro adversario, estará constantemente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, buscándolos para robarles dichas bendiciones. Lo que hemos leído en el texto de Pedro, en el verso 8, se nos exhorta a ser sobrios y velad. Lo que vamos a ver en el contexto del rey David es constantemente el furor de sus enemigos sobre sus vidas, pero en los textos finales, en el verso 19, vamos a ver la sobriedad del rey, como él vela ante la palabra de Dios, enciende el conocimiento, está al tanto de lo que está aconteciendo y puede recibir así refrigerio a su alma. Pero antes de eso debemos de entender que se nos exhorta a nosotros en Cristo Jesús ser sobrios también, velar, y se nos advierte. La razón es porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy el tema en el sermón de hoy es: nuestro adversario acecha. Él está para destruir las bendiciones que posees en Cristo Jesús. Y si no estás en Cristo Jesús, Él acecha para destruir tu vida, porque Él aborrece no solamente al Dios creador, pero a su creación también. Por lo tanto, lo que estaremos viendo el día de hoy sobre nuestro adversario acecha, si estamos en Cristo Jesús debemos de estar sobrios y velantes, sabiendo que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estás fuera de Cristo, estás en terreno de tinieblas, y el llamado será al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, porque estás en el lado, y tu padre sería Satanás, quien es padre de mentira. Hoy vamos a ver el tema: nuestro adversario acecha, en 3 puntos. Primeramente,
vamos a ver su origen. Segundo, su actividad. Y tercero, nuestra victoria. Vamos a conocer primeramente su origen. Vamos a indagar quién es este adversario que acecha nuestras vidas constantemente. Vamos a ver su actividad presente. Cuál es su actividad en el mundo y especialmente con los hijos de Dios. Cuál es su actividad. Y en última instancia vamos a ver nuestra victoria. Cómo adquirimos y somos sobrios y velantes para adquirir y retener nuestra victoria. Comencemos primeramente con su origen. ¿Cuál es el origen de nuestro adversario? Comencemos con su nombre. La palabra hebrea Satán significa oponerse, obstruir o acusar. Nuevamente, la palabra hebrea Satán significa oponerse, obstruir o acusar. El término griego, Satán, literalmente quiere decir adversario. Por lo tanto, tanto en el hebreo como en el griego, Satán implica alguien que se opone, obstruye o acusa, o alguien que está constantemente como adversario de nuestras vidas. En el Nuevo Testamento se refiere a un título o a un nombre, es decir, el Satán. El término Satán es traducido como diabolos. En la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, lo traduce así, el diablo o el diabolos. Por lo tanto, vemos estos términos tanto en el hebreo, en el griego o en la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, y lo hablan como Satán o diablos, y implica lo mismo, el que se opone, el obstructor, el acusador, el adversario. Su comienzo, muchos maestros de la Biblia creen que la creación de Satanás y los ángeles se llevó a cabo a principios del primer día de la creación, tal como describe Génesis capítulo 1. Algunos dirán que o bien fue en ese mismo día de la creación, o los siguientes días de la creación, los 7 días siguientes, o los 6 días siguientes, y luego el día de reposo. Por eso, en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, algunos dirán que en ese momento, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, es probable que implícitamente también fue creado lo inmaterial. Es decir, que Dios trajo a la existencia la creación y que eventualmente desarrolló la creación, pero que en ese instante, en Génesis capítulo 1, Dios trajo a la existencia también las cosas inmateriales. Es decir, los ángeles, y en este caso, los ángeles que estarían después, o que perderían ese estado de comunión con Dios y que fueron desechados de la presencia de Dios, que estaremos viendo más adelante. Por lo tanto, debemos de entender que el origen de lo angelical y los seres angelicales fue en un momento en la creación, no sabemos con precisión en qué instante, pero que Dios trajo la creación en sí y las cosas inmateriales a existencia. Job, por ejemplo, en el capítulo 38, verso 4 al 7, nos da como ejemplo y nos dice que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Y ahí viene la interpretación del texto, es decir, los ángeles fueron creados primeramente y luego la creación, o en el instante que Dios trajo la creación, los ángeles estaban siendo creados y había regocijo con la creación misma. Son formas de entender o de interpretar la Escritura. Nuevamente, no sabemos, no tenemos con precisión en qué instante los ángeles inmateriales, seres espirituales, fueron creados. Lo que sí sabemos que fueron creados y que por lo tanto participaron de la creación de Génesis capítulo 1. Los ángeles, incluyendo a Satanás, fueron creados probablemente justo antes de la creación de la tierra, dirán algunos, o durante la creación de la tierra. Nosotros no queremos ser tan dogmáticos
en decir aquí se crearon, sino sencillamente estar conscientes de que fueron creados durante la creación que Dios trajo al inicio. Otra razón para creer que los ángeles fueron creados antes de la creación material la encontramos en la relación de los ángeles a la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. Hebreos capítulo 1, verso 14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto es importante, porque a lo largo de la historia de la fe cristiana, alguna vez se consideró a los ángeles superiores al ser humano. Y por lo tanto, ellos, de alguna forma, tenían un tipo de gloria mayor que los hombres. Y también un tipo de manifestación corporal con el ser humano. Nosotros encontraremos a lo largo del Antiguo Testamento ciertas apariciones de los ángeles. Se conocen como esos periodos temporales que ellos adquirieron un cuerpo visible para manifestarse entre los humanos. Pero el punto aquí es, ¿son ellos seres superiores al ser humano? Pues, bueno, según Hebreos capítulo 1, verso 14, no. Ellos fueron creados para el servicio del ser humano. Y particularmente dice, ¿no son todos espíritus ministradores, es decir, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso la Iglesia Católica Romana considera que este texto, y entre otros, considerará que todos nosotros tenemos un ángel de la guarda. Es decir, incluso a mí en lo personal, a mí me enseñaron de chiquito a orar a un ángel de la guarda, porque son servidores nuestros. Es un ángel que está constantemente presente en todas nuestras actividades y que podemos interactuar con él. Obviamente la fe reformada no afirma esas cosas, ya que aunque en realidad los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, nosotros no tenemos una comunicación angelical con ninguno de ellos. No decimos, buenos días, ángel San Miguel o Agapito. ¿Cómo te va hoy? ¿Cuál ha sido tu descanso? ¿Cómo están las cosas allá arriba? Esta no es nuestra conversación. Nuestra conversación es con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que si en la providencia de Dios, Dios envía ángeles de alguna forma u otra o como favor de los que serán herederos de la salvación, es la mano poderosa guiando a sus ángeles, los cuales nosotros no percibimos de una manera directa, pero sí a un aspecto en el cual sabemos providencialmente que Dios está en control de todas las cosas y que ellos sirven, son ministros, no son señores de la creación, sino ministros para servir a los hijos de Dios. Nuestra confesión reformada dice en el artículo 12, Él, hablando de Dios, también creó buenos a los ángeles para ser sus mensajeros y para servir a sus elegidos. Nuestra base, nuestra confesión de fe es obviamente Hebreos capítulo 1, 14. Es decir, que Dios creó a los ángeles buenos, y los cuales son mensajeros para servir a sus elegidos. Esto lo hacemos en base a Hebreos capítulo 1, verso 12. Por lo tanto, ¿cuál es la confesión de la fe reformada sobre los ángeles? Que son servidores en la providencia de Dios, de diferentes aspectos. Los desconocemos en su plenitud. Y aquellos que quieran hacer una doctrina angelical sobre sus actividades e interacciones, pues no podrán ir más allá del texto. Por lo tanto, nosotros nos limitamos a Hebreos capítulo 1, 14, reconociendo que son servidores en la providencia divina y que sirven a los hijos de Dios.
Estos ángeles que fueron creados originalmente buenos, se manifiesta posteriormente ángeles que se rebelaron. Esto es una gran pregunta, ¿cómo ángeles buenos con inclinaciones y servicio de servir a Dios llegaron a rebelarse? Nuestra respuesta es solamente la voluntad de Dios, que Dios sostuvo a algunos en dignidad y servicio para su gloria, y que en su voluntad Él dispuso entregar a otros para manifestar así la maldad y el orgullo de las criaturas, siendo así Satanás padre de mentira. Nuevamente, nuestro conocimiento se debe delimitar solamente a la voluntad de Dios. No hay nada más grande o más alto que la voluntad de Dios. Si existe algo, es que en el consejo sabio de Dios, Él dispuso entregar a ciertos ángeles a perdición, a entregarlos a la manifestación de un orgullo en ellos, para de esa forma manifestar así sus juicios en su creación. Nuestro límite, nuestro entendimiento llega a la voluntad de Dios, y es suficiente para glorificar a Dios que sus consejos son sabios, que son justos y que Él hace según su buena voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos de su caída, los únicos textos que tenemos en la Escritura que hacen una referencia primeramente cercana a ciertos reyes, pero por su lenguaje da a entender que hay otros seres que son describidos en este contexto, y bien puede aplicarse a Satanás. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 14, versos 12 y 14, en el cual leemos: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El contexto cercano hace referencia a un rey. Es un juicio sobre este rey. Pero sabemos que ese lenguaje va y trasciende más allá de lo que un rey natural podía haber querido y ser. Y por lo tanto, nuestra interpretación también, con algunos comentaristas, podremos decir que es igual, que se está refiriendo a Satanás, al adversario, aquel que según su corazón fue entregado por la voluntad de Dios. Es decir, Dios eligió entregarlo para manifestar el pecado y el origen del mal en la creación, que es en el corazón de Satanás. ¿Dónde se originó la maldad? En el corazón de un ser que fue creado para glorificar a Dios, pero que entregado a su corazón, dijo: subiré, seré, alcanzaré, seré semejante. Ahí se manifestó la maldad de un ser creado para glorificar a Dios. En hebreo es Elei, y significa lucero, que significa estrella de la mañana o lucero de la mañana. Muchas traducciones modernas lo traducen como lucero del amanecer o estrella luciente, lo que implica solamente que su resplandor era hermoso, bello, y por lo tanto era bueno en la creación de Dios, resplandeciente. Su actividad debería de ser servicio a Dios. Y ojo, que Dios haya dispuesto a entregarlo en su maldad o manifestar así el deseo de su corazón, implica también que fue creado para los propósitos de Dios. Que Dios haya decidido entregarlo para mostrar así su corazón, como hemos dicho anteriormente, era para mostrar
ese deseo que comenzó a cultivarse en su corazón o mente. Por lo tanto, era brillante o luciente, un ángel bueno, pero había comenzado a cultivar en sí un deseo contrario a servicio al buen Dios. En este pasaje, Helei se refiere al rey de Babilonia y a Satanás en sentido figurado. Nuevamente, hace referencia al rey de Babilonia, pero en última instancia por su lenguaje figurado que enriquece nuestro entendimiento a alguien mayor que el rey de Babilonia, entendemos que es a Satanás. Otro pasaje en consideración es Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19, que también usa un lenguaje al rey Tiro de aquel entonces, pero que en última instancia ese lenguaje implica a Satanás. Este texto de Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19, al igual que Isaías capítulo 14, también se dirige a un rey terrenal, al rey Tiro, verso 12. Y como en Isaías 14, hay un lenguaje en este texto que va más allá de un rey físico, hasta el verdadero poder detrás de este gobernante que es Satanás. Estos dos textos, Ezequiel 28 y Isaías 14, aunque con realidad tratan a un rey de Babilonia y un rey Tiro, y describen así sus perversos corazones, por el lenguaje en estos dos textos nos da a entender que el último, o el padre, que gobierna a estos dos reyes, es Satanás. Por lo tanto, en ambos textos se atacan o se señala la perversidad de estos dos reyes terrenales, pero en última instancia al padre de ellos, que sería Satanás. Cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo. Su rebelión también provocó la caída de otros ángeles. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, en donde leemos lo siguiente. Apocalipsis 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo que entendemos aquí sobre el dragón, que es otra descripción de Satanás, es sin duda que cuando en el instante que él pecó, dice que su cola, es decir, su influencia, trajo así a un tercer, o a la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles creados, que eran resplandecientes, servidores para la creación, pero que en el pecado de Satanás atrajo, influyó así a una serie de ángeles, los cuales conocemos como demonios. Esa expulsión de Satanás y estos ángeles los hicieron seres contrarios a lo que los otros ángeles sirven para los propósitos de Dios, y por lo tanto vienen a ser espíritus malignos o espíritus impíos ante Dios. Aborrecen a Dios, aborrecen la creación de Dios y están dispuestos a destruir las cosas de nuestro Señor. Estos ángeles caídos ahora se llaman demonios. Hay un diablo, Satanás, pero muchos demonios o ángeles caídos. Esto nos lleva a ver sus actividades. ¿Cuál es su actividad en nuestro entorno y particularmente como hijos de Dios? Debemos de saber que su actividad se reduce en dos elementos básicos: tentar y destruir. Cuando hablamos de tentar, hablamos de una búsqueda de consentimiento. Ese es otro aspecto que es interesante en la teología. ¿Cuánta influencia tiene Satanás con la depravación del ser humano? ¿Cuánta correlación hay? Si el hombre es de continuo mal, hablando independientemente de Cristo, si el hombre nace en pecado, vive en pecado, sus deseos son pecaminosos, ¿cuánta relación tiene la actividad de Satanás en una vida de continuo mal, de continuo pecado? Entonces vemos aquí
tanto el corazón perverso del hombre, Satanás como padre de mentira, tentador y destructor. Entonces, ¿cuánta actividad tiene? Bueno, en los hijos de desobediencia, pues es fácil encontrar consentimiento en ellos. Es decir, puertas abiertas para nutrir y destruir y acabar con las vidas de ellos. Es un constante, no solamente tentar, pero una manera muy fácil de encontrar consentimiento para así tener accesos y destruir las vidas. Ustedes sabrán de alguna vida, un vecino, el hijo de alguien, o incluso en la televisión, en las redes sociales, cómo las vidas gradualmente a través del alcoholismo, las drogas, a través de ambiciones, terminan al final acabadas. O incluso las traiciones de un ser o un familiar. Nuestras mentes se trastornan de tal manera que nos vamos desviando no solamente de la verdad de Dios, pero incluso de un sentido consciente de la realidad. Y empezamos a interactuar nosotros mismos con seres imaginarios y empezamos a alejarnos no solamente de la verdad de Dios, pero de la realidad misma. Y empezamos a crear nuestra propia realidad subjetiva y empezamos, obviamente esas vidas comienzan a padecer las consecuencias de una destrucción que no solamente es física, pero también mental. Vemos que la influencia de Satanás, cuando se encuentra el consentimiento, son puertas distintas para destruir una vida. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad de Satanás? Tentar o una búsqueda de consentimiento para destruir. En los cristianos también está esta actividad presente, buscando como león rugiente para destruir, devorar nuestras vidas. Como leíamos la oración de Thomas Watson, quiere atacar donde las vidas profesan a Cristo, para él es su blanco de ataque. Y quiere destruir a aquellas personas que crecen en un entorno con un fundamento y un pacto de gracia bajo las bendiciones que Dios da. Va a destruir tu vida, o va a buscar destruir, tu vida, tu matrimonio, tu bienestar con tus hijos. De ahí que lamentablemente vemos estadísticas alarmantes en los últimos años, porque cuando la doctrina baja, los efectos en la vida práctica de los cristianos se deterioran en gran manera. Y vemos matrimonios cristianos, que una vez profesaron la fe cristiana, destruidos, hijos destruidos, en el aspecto ya sea de alcoholización, drogas o placeres. ¿Por qué? Porque de alguna forma Satanás estará tentando y atacando ese barco lleno de riquezas para de esta manera eventualmente buscar consentimiento, ingresar por diferentes vías y destruir la vida de los hijos. Sí, tal vez no destruya tu salvación y no podrá destruir tu salvación, pero tu funcionamiento y tu vida en abundancia para la gloria de Dios aquí en la tierra será constantemente atentada contra esta fuerza del mal. Por lo tanto, ¿cuál es su actividad? Tentar y destruir. Una búsqueda constante de consentimiento. Por eso Pedro nos dice, sed sobrios, velad, estar entendidos. No ignoramos sus maquinaciones. Sed sobrios, velando. Velando mi vida espiritual, velando la vida espiritual de mi cónyuge, velando la vida espiritual de mis hijos o de mis futuros hijos. Velad, porque él anda como adversario buscando a quien devorar. Pablo hace resaltar la engañosa astucia de Satanás al afirmar que éste se convierte en ángel de luz, disfrazado de maldad, como bien lo vemos en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se acercará a tu vida y presentará a tu vida ciertos gustos. Esto no es malo para ti.
toma esto para ti. Porque la idea es tentar para encontrar consentimiento, es decir, aprobación de tu parte, y de esa manera influenciar, así con su cola como dragón, influenciar tu vida para robarte tus bendiciones. Él se vestirá, no vendrá con cuernos y un trinche, sino vendrá a través de amistades, de amigos, así como leímos Isaías 14 y Ezequiel, a través de gobernantes o amistades, amigos, influenciando y arrastrando con su cola tus pensamientos, tu voluntad, para que seas tentado, encontrar consentimiento en ti, es decir, aprobación en ti, destruirte, sea tus bendiciones o tu propia vida. Él se presenta como ángel de luz, astutamente, para engañarte. Tu relación con tu cónyuge ya no es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando éramos de 15, 18 años? ¿Has visto últimamente lo frío que él es? Antes te abría la puerta, hoy no te abre la puerta. Son cosas que sutilmente vemos la televisión o series de programa y empezamos a imaginarnos paralelamente un hombre azul distinto al bestia que tengo aquí al lado. Y empezamos con el consentimiento, ser tentados, y de esa manera somos arrastrados a través de nuestros deseos, emociones o X cosa, a ser llevados fácilmente a la boca del león que anda como león rugiente. Por eso su destructora ferocidad se manifiesta en la descripción de que es como un león rugiente. Chicos, cristianos, Él es un león rugiente. Él es tu adversario. Y Él estará constantemente deseando destruir lo que tú en Cristo Jesús has encontrado y lo que tú en Cristo Jesús estás cultivando o edificando. Él será tu peor enemigo, el cual tienes que ser sobrio y velar. Anda como un león rugiente que busca devorar y como un dragón dispuesto a destrozar tu vida. Así como Satanás era un acérrimo enemigo de Cristo, Mateo capítulo 4, verso 1 a 11, vemos cómo llegó y tentó y tentó contra nuestro Señor, atentando contra su identidad. Así como Satanás era un acérrimo enemigo de Cristo, ahora Él es un acérrimo enemigo de los hijos de Dios. Él estará constantemente, de una forma u otra, a través de medios, de amistades, de amigos, de lo que sean los familiares, influenciando para destruir tu vida. Por lo tanto, su actividad es tentar y destruir, y lo estará constante. ¿Cuál es nuestro llamado para la victoria? Sed sobrios y velad. Recordemos 1 de Pedro capítulo 5, sed sobrios y velad. Nuestra victoria está en reconocer nuestra posición primeramente en Cristo Jesús. Ser sobrio implica reconocer a quién le servimos, cuál es la causa que debemos estar ocupados, conscientes, activos, y de esa manera estar constante, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Acompáñenme nuevamente al Salmo 22, porque vamos a leer nuevamente este Salmo antes de culminar este tercer punto, porque David expresa en este lenguaje su agonía. Porque muchas veces cuando presentamos a nuestro adversario y enfocamos que debemos de ser sobrios y velar, muchas veces apelamos al heroísmo cristiano. Ser sobrio y velar y triunfar. Pero lo que encontramos en David es una agonía constante. Son esos ataques de depresión que pueden llegarnos de tiempo a tiempo. Lo que leemos en David es una lucha interna. Sus pensamientos están desordenados. No es que no tenga fundamentos en su fe, los va a tener y lo vamos a ver en el verso 19. Pero cuando nos encontramos constantemente en luchas, en momentos asolados, sin esta claridad, nuestros pensamientos no operan de misma forma.
Muchas veces cuando estamos en momentos de paz, tranquilidad, nos da tiempo de ordenar nuestros pensamientos, de ordenarlos o encender los focos de nuestra visión de Dios y del entorno en el cual debemos de vivir. Esos focos son encendidos. Hay momentos en los cuales ordenamos estos focos. Pero de repente, cuando llegan las cosas inesperadas, cuando llegan las enfermedades o las noticias o las preocupaciones, son momentos, caos, que Satanás va a querer usar para buscar y tentarte y de esa manera buscar el consentimiento y arrastrarte en su influencia. Son los momentos difíciles, en ese caos espontáneo y de repente, que Satanás querrá acceder o acercarte a tu vida para buscar consentimiento y robarte tu bendición. Por eso dice, sed sobrios y velad. No habla de heroísmo, sino que es un constante trabajo que tenemos que hacer para poder tener siempre los focos encendidos, para esos momentos de desorden podamos pronto ordenar nuevamente nuestros pensamientos, la línea de focos, y poder ver con claridad y no ignorar la maquinación de Satanás. ¿Qué leemos nuevamente en el verso 12 al 18? Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. David expresa simbólicamente lo que literalmente él percibe y él siente. Sus enemigos lo acechan. Están dispuestos a acabar con su vida, a acabar con su ser. Él percibe que está en un momento de no escape, de no solución. Verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Dolor de cuerpo, dolor del alma. Eso es lo que experimentó David. Momentos de agonía en los cuales el cuerpo ya no responde. Cuando tu mente está solamente rodeada del ataque, de la enemistad, del enemigo, y expresa su agonía. He sido derramado como agua y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando tus pensamientos, tus ideas, tu vigor es completamente deshecho, desparramado, ya no hay una solidez. En los momentos de tranquilidad hay una solidez, una firmeza, pero cuando los momentos llegan difíciles a tu vida, la Escritura describe esos momentos, y son momentos difíciles para todos nosotros. Verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Escucho una y otra vez que debemos de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de confesar su verdad, su palabra. ¿Qué dice David aquí en este texto? Mi paladar no quiso hablar más. Mi paladar se pegó de tal manera que olvidé profesar al Señor que me socorre. Que en el momento del caos repentino, lo menos que tenía era, Dios me ayudará. Son momentos sumamente difíciles. Es la depresión del propio David manifestada en estos textos. Dice, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuál es la solución al final según el texto? ¿Cuál es nuestra victoria según el texto? Sin duda el verso 19-21. Pero antes de leer el verso 19-21, sabemos que hay dos pasajes en este texto que acabamos de leer que hacen referencia a Jesucristo.
¿Los identificaron? Dice el verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos en un sentido que lo que experimentó David no era más que un anticipo de lo que nuestro propio Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Un momento de caos, de agonía y la manifestación de la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. El otro texto es en el verso 16, donde dice que horadaron mis manos y mis pies. Fue sus llagas, sus clavos que Él recibió, donde Él encontró su propia agonía. Como veíamos la semana pasada, el abandono de Dios por la justicia de Dios sobre su vida, Él experimentó su momento más agonizante. Como dice nuestro catecismo, descendió a sus propios infiernos. Es decir, su propia depresión la experimentó en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor a su pueblo. Por amor a ti, si tus ojos están puestos en Cristo. Él experimentó lo que tú no puedes decir, yo experimento cosas que el Señor no entiende. No. David lo experimentó, Cristo lo experimentó, pero la mayor dicha es que Cristo lo experimentó para que sus hijos supieran ser sobrios y velar contra su peor enemigo, Satanás. Por eso David, en el verso 19, dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La confianza del rey David fue en la providencia de Dios. Señor, no te alejes de mí. Sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Provee fortaleza. Provee socorro. Provee liberación. ¿Estás en Cristo Jesús? Tienes que entender que Dios se movió a favor tuyo y que no te alejó, no se alejó de ti. Se alejó en Cristo Jesús para acercarse por medio de Cristo Jesús a tu vida. Sin Jesucristo, tú eres digno de ser abandonado y dejado ante la merced de tu adversario, para que seas destruido conforme a tus pecados y conforme a tu adversario, en quien has consentido en tu pecado. Pero si estás en Cristo Jesús, Dios te abandonó en Él para recogerte en Él. ¿Qué mayor evangelio tenemos? Para que en Jesucristo podamos sentir y experimentar verdaderamente el consuelo de que en Cristo Jesús soy fuerte, he sido socorrido, he sido librado del poder del enemigo, he sido salvo por la gracia de Dios. Nuestra victoria no está en ti, está en Jesucristo, y si te refugias en Él. Juan de la Cruz dijo lo siguiente: el diablo derrota con facilidad a los que andan solos y a los que hacen las cosas según su voluntad con respecto a las cosas de Dios. Son presas fáciles. Los que andan solos y los que hacen las cosas según su propia voluntad con respecto a las cosas de Dios son presa fácil para Satanás. Por su parte, John Knox, el reformador, dijo lo siguiente: aunque el diablo se enfurezca más cruelmente que nunca, y aunque la carne nunca haya sido tan frágil, sintiendo deseos cada día y a cada hora en contra de los mandamientos santos de Dios, hasta en contra de Dios mismo,
no hay motivos para desesperarte. Lo que tenemos delante de nuestros ojos no es el tiempo de la justicia. Esperamos lo que se nos prometió, el reino eterno preparado para nosotros desde el principio. Si estás en Cristo Jesús, no conocerás la ira de Dios, sino la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Lo que esperamos es la manifestación del reino de Dios para nosotros. Sed sobrios, velad. Conoced a vuestro adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No consientas, refúgiate en Cristo. No concedas a la tentación. Fe firme en la fe en Cristo Jesús. Confía en Él y verás la victoria que Dios nos da en Cristo Jesús. Como dijo el salmista, fortaleza mía, mi socorro, quien nos libra del poder del mal, nuestra salvación está en el Señor. Otro reformador, Heinrich Bullinger, dijo lo siguiente: el Señor, quien venció al diablo y nos muestra la manera de vencerle, nos ordena a que velemos. Tuvo ese encuentro con Satanás una primera, segunda y tercera vez para instruirnos en cómo debemos pelear contra el enemigo de la humanidad. Lo venció por nosotros para que no desmayemos fácilmente a causa de nuestra escasa capacidad o fortaleza. Porque el diablo ya ha sido debilitado. Chicos, el diablo ya ha sido debilitado y herido. Sin duda que por la fe lo venceremos. Porque por la fe estamos unidos a Cristo y por la fe sacamos como una espada el Espíritu de Cristo por cuya fuerza y virtud triunfaremos. ¿Cómo fue tentado Cristo? Constantemente, una y otra vez, como dice Bullinger, una y otra vez por Satanás, el tentador, buscando ¿qué? Consentimiento en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Escrito está. ¿Cómo vencemos a la tentación o a nuestro verdugo, en este caso a nuestro adversario que ya ha sido debilitado y herido y que nuestra fortaleza la encontramos en Cristo? Mediante la fe. Sacamos como una espada el Espíritu de Cristo por cuya fuerza y virtud triunfaremos. Así como Cristo venció, escrito está. Es como podemos nosotros vencer ante la tentación y decir: en Cristo estoy fortalecido. En Cristo, mi roca, me pongo en pie. En Cristo encuentro el consuelo de saber que mi buen Padre me fortalece, me da la victoria, me socorre y me da la salvación. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4:4. ¿Quién es mayor en vosotros? Jesucristo, su evangelio, su palabra. Y por lo tanto, aunque en el mundo Satanás se mueva débil y como león rugiente, dice como león, no es un león, es como un león se mueve, pero no es un león. Es alguien, es un adversario que estará constantemente mendigando en el consentimiento de otros para ceder y destruir las vidas. ¿Cuál es el punto de aplicación? Aquí J.I. Parker en su teología concisa dice lo siguiente: Satanás es una criatura sobrehumana por encima, obviamente espiritual, no tiene un cuerpo, pero no es divina. Tiene gran conocimiento y poder, pero no es omnisciente ni omnipotente. Se puede trasladar de manera que no pueden los humanos, pero no es omnipresente. Además, es un rebelde ya derrotado, que no tiene más poder que aquel que Dios le permite tener, y está destinado al lago de fuego. Muy buenas palabras, porque tenemos un adversario que tiene muchas habilidades, pero está limitado y es débil en sus funciones. Si nosotros confiamos en Dios y en Jesucristo,
Confiamos en el omnipresente, en el omnipotente, en el victorioso y triunfador Jesucristo. Por lo tanto, nuestro destino en Cristo es victoria. Su destino en sí mismo, el lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Nuestro destino, sed sobrios y velad, es recordar nuestros destinos en Cristo Jesús, victoria. Recordarle a Él su destino, el lago de fuego. Y por lo tanto, poder confiar en la obra de Jesucristo, en la nuestra por su redención. Quiero concluir con una oración de Juan Calvino y dice lo siguiente: omnipotente Dios, ya que en este mundo tenemos que luchar continuamente, no solo con un enemigo, sino con un sinnúmero de ellos, y no solo contra carne y sangre, sino también contra el diablo, el príncipe de las tinieblas. Concédenos, oh Dios, que, armados con tu poder, seamos capaces de perseverar en esta contienda. Y cuando tú nos aflijas a causa de nuestros pecados, aprendamos a humillarnos y a sostenernos de tal manera a tu autoridad, que podamos albergar la esperanza de la redención que nos ha sido prometida. Y aunque veamos con frecuencia señales de tu desagrado, permite que siempre elevemos nuestras mentes por medio de la esperanza al cielo, y de allí permanezcamos aguardando a tu Hijo unigénito, hasta que, cuando venga como juez del mundo, nos reúna y nos lleve a la realidad de esa vida bienaventurada y eterna, y que Él ha adquirido para nosotros mediante su propia sangre. Amén. En esta oración que encontramos juntamente con Juan Calvino, encontramos que Dios es omnipotente, que Dios muchas veces nos deja que nuestro adversario llegue a nuestras vidas para disciplinarnos, porque lo dijimos en la clase, o en este caso en la exposición. Satanás busca consentimiento, y si tú has consentido en la tentación, muchas veces Satanás va a disciplinar tu vida. Pero en última instancia, el propósito de que Dios deje y conceda que el adversario se acerque a nuestra vida es para que reconozcamos y nos humillemos, reconociendo así que nuestra única esperanza la encontramos en Cristo Jesús, y que debemos de permanecer con los ojos puestos en Cristo Jesús, fortalecernos con el poder de su palabra, y de esa manera poder resistir y aprender a resistir. Sed sobrios y velad. Aprender a resistir a nuestro adversario, que no nos tiente con vanidades temporales, con vanidades pasajeras, que destruyan nuestra identidad en Cristo Jesús, que destruyan nuestra comunión conyugal, o nuestro matrimonio, o nuestro hogar, sino que las riquezas que hemos obtenido en Cristo Jesús podamos ser firmes, ser sobrios, velar, y así resistir al diablo. Terminemos con el pasaje de Pedro, porque él nos da, obviamente, el último enfoque de este sermón. Dice 1 de Pedro 5, verso 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resistimos los ataques y las acechanzas de Satanás? Por la fe. ¿La fe qué? ¿La fe ciega, mística? No, la fe de la palabra de Dios. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia necesita ser santificada. Y la forma en la cual la iglesia es santificada es a través de estas acechanzas de Satanás, para mostrar así la necesidad que necesitamos regresar y refortalecernos en la palabra y en el Espíritu de Dios. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque hemos podido ver la vida del rey David, y a través de la instrucción del apóstol Pedro, cómo somos, cómo debemos estar velando, ser sobrios,
Sabemos que en momentos difíciles somos tentados, somos llevados a través de vanidades pasajeras. Satanás no busca más que consentimiento, buscar que demos por hecho sus tentaciones. El fin es destruir nuestras bendiciones en Cristo Jesús, sentirnos aislados, solos, menesterosos. Señor, ayúdanos incluso en estos momentos a humillarnos y reconocer que solo en Cristo Jesús tenemos la victoria. Que por medio de tu palabra aprendemos a vencer al Satanás, a cortar ese consentimiento que le concedimos una vez. Tal vez sea la pornografía, tal vez sea las imágenes, tal vez sea los oídos en escuchar a aquellas personas distinto a nuestro cónyuge que nos hablan cosas bonitas. Consentimos, nos reímos, pero nos alejamos y nos debilitamos de la verdad. Y muchas veces las riquezas son destruidas. Comenzamos a tener conflictos, comenzamos a alejarnos de tu verdad. Señor, crea en nosotros un corazón arrepentido y que podamos encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús. Y así como Cristo venció a Satanás, podamos vencer también nuestros adversarios. No solamente es uno, son muchos. Y tú nos instruyes para vencerlos. Gracias, Señor, por estos hombres que con sabiduría han instruido también a la iglesia, porque entendieron el pasaje de Pedro, que estos padecimientos pasan todos los hermanos por todo el mundo, y que a través de tu palabra y una sana enseñanza podemos fortalecernos. Fortalece esta iglesia sana. Señor, ayúdanos a crecer sanamente y que podamos ser luz a las naciones, que podamos influenciar a otros hermanos a la verdadera fe, a la verdadera doctrina, y que podamos juntos llevar así a Jesucristo a las naciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y a través de todos estos mensajes tú nos formas a la imagen de Jesucristo para tu gloria. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos así al día del Señor 11 en nuestra confesión. Pregunta 29. Día del Señor 11, pregunta 29, nuestro catecismo de Heidelberg. Tenemos esta costumbre en las iglesias reformadas, pasar por este catecismo de 52 semanas, con 129 preguntas para reafirmar nuestra fe, y no solamente reafirmar nuestra fe entre nosotros, sino comunicar la fe a nuestra siguiente generación. Es la manera en que se preserva la verdad de generación en generación. Dios nos llama a hacer eso. Dios nos llama a que seamos fieles de generación en generación, y de esa manera podamos entender las riquezas, bendiciones que hemos adquirido por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso repasamos una y otra vez el catecismo, porque ordenamos nuestros pensamientos y de esa manera somos sobrios y podemos velar y no caer en tentación. Pregunta 29. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Yeshua es Jehová salva. Leíamos en el Salmo 22, Jehová es nuestra salvación. Jesucristo es la revelación de lo que David creyó, de lo que David y su fundamento en la fe en Dios. Dios es mi socorro, mi fortaleza, mi salvación. Nosotros sabemos que su plenitud y su revelación está en la persona y obra de Jesucristo. Jesucristo es Jehová salva, el Dios del pacto lleva a cabo su promesa de salvación. Por eso nuestra respuesta es, porque nos salva y libra de todos nuestros pecados. Y ojo, nos libra de nuestros pecados y nos santifica en las consecuencias de nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. Nos libra de la condenación de nuestro pecado, pero no nos santifica en las consecuencias de ellos. Por eso, si nosotros decimos, bueno, pero vine a Cristo y tengo más problemas, no, está siendo santificado. Y esos problemas van a exponer lo miserable que somos y el gran Salvador que tenemos. Por lo tanto, hay consecuencias. Tal vez
un matrimonio roto, tal vez nuestros hijos rebeldes, tal vez en mi santificación personal, algunos aspectos en los cuales debo de ordenar conforme a los pensamientos de Dios, la palabra de Dios. Estoy siendo santificado en las consecuencias de mis pecados pasados. Es una forma en la cual Dios santifica a su pueblo. Por lo tanto, Él nos salva de la condenación eterna, pero también nos libra de todos nuestros pecados. Y porque ninguno otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. La revelación plena de Dios, del Dios del pacto, es Jesucristo. Su promesa, su simiente prometida desde Génesis capítulo 3, verso 15, hasta su consumación en Jesucristo, es solo Jesucristo. Y por lo tanto hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es la pregunta 3? ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? Y la respuesta es no. Valentín me platicaba de que le habían hecho una pregunta a R.C. Sproul, un teólogo, el último de los grandes teólogos del siglo pasado, quien falleció hace poco, en diciembre del año 2016 creo, no me equivoco. Entonces le preguntaron si un arminiano podía ser salvo. Y él dijo, ¿un verdadero arminiano? No. Obviamente los arminianos inconsistentes que creen en el Evangelio pero están batallando, pues obviamente. Pero un verdadero arminiano que defiende que él por su fe es salvo, no por la gracia, sino por la fe en sí, pues obviamente no. Ojo lo que dice la pregunta 30. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? La respuesta es no. Porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. La fe no es la razón de por qué soy salvo. La fe es un instrumento que abraza a Jesucristo, nuestra salvación. Si yo creo que lo que me distingue de otra persona es porque yo soy creyente, yo estoy poniendo mi confianza en que yo ejercí algo, a diferencia del otro, por la cual fui salvo, por la cual Dios me escogió, por la cual Dios me ha hecho salvo. Pero si lo que me distingue de otra persona es la gracia de Dios revelada en Jesucristo, mi fe no es más que un instrumento que se abraza a Jesucristo, el don de Dios, Jehová salvación. Dios salva por Jesucristo. Mi fundamento es la gracia de Dios revelada en Jesucristo. El instrumento es mediante la fe que me apropio de esta gracia de Dios. La fe no es la razón, es el instrumento. Cristo es la razón de tu salvación. Por lo tanto, si tú dices creer en Cristo Jesús, pero en última instancia crees que es tu fe, tu buen comportamiento, tu actitud, tus buenas obras las que te van a hacer salvo, estás en un camino de perdición. Debe ser Jesucristo y solo Cristo nuestra causa y razón de nuestra salvación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo mediante la fe apropiamos de estos beneficios. De esa manera nuestro catecismo muy correctamente dice, o bien, como dice al último, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, porque es necesario Jesús y algo que yo haga, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador, tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. De esta manera entendemos, conforme a nuestro catecismo, la importancia de entender quién es Jesús, que es el único mediador, y que mediante la fe nos apropiamos de todas las riquezas, todos los beneficios que Dios nos da en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno,
pasemos así a las ofrendas y a la bendición